Este es mi collage. Decidí llamarlo Un viaje por el semestre del lenguaje y la comunicación porque daremos un repaso brevemente de lo que se vio en el semestre. Fueron 6 temas y el primero fue un cuadro comparativo de los enfoques didácticos, que era de la gramática, funciones, contenido y el proceso. Y los 4 enfoques tienen sus diferentes características que se basan para la enseñanza de la expresión escrita. El segundo tema fueron básicamente ideas principales del capítulo 1 del libro Lenguaje y Comunicación, que eran básicamente conceptos, eran las distintas funciones. En este caso, de la función apelativa o conativa, que son de exigencias, mandatos o ruegos, puse este ejemplo. O la función poética, como su nombre lo dice, son de poemas. Y después también, abajito del tema, venía acerca de los elementos de la comunicación: el emisor, receptor, el mensaje, el canal, y también cuando hay ruidos o interferencias para que el mensaje no llegue correctamente a la otra persona que lo está recibiendo, que es el receptor, ya sea ruidos de carros, ambulancia, hay variedad de distracciones. Y también en la parte de abajo venía un subtema que era para evaluar el aprendizaje, las diferentes formas. Me gusta mucho eso. Y eran exámenes tipo test, mapas conceptuales y variedad de ejemplos que nos pueden ayudar a evaluarlo. Después, otro tema que me gustó mucho fue el tercero. Realicé una investigación acerca de las teorías lingüísticas, que la gramática, la pragmática y la sociolingüística. La gramática básicamente se basaba en el estudio de la lengua, es decir, el hablar, escribir, leer correctamente. La pragmática se basa en la interpretación del mensaje que se quiere dar. La sociolingüística, que es el estudio del mensaje de manera social, es decir, tal cual y como se dice, cómo nos hablamos y relacionamos con las demás personas. Y por último, en ese apartado fue la diferencia entre lengua, lenguaje, habla e idioma. Y aquí tengo un ejemplo. En este caso, los idiomas son estos. En algunos casos podemos confundir esos 4 conceptos, pero están muy sencillos de entenderlos. Además, también la diferencia de la comunicación, que sabemos que puede ser de 2 tipos, la verbal y no verbal. Aquí puse un ejemplo. Verbal es como el diálogo normal entre personas, y aquí puse un ejemplo del no verbal, que es mediante señas. Aquí puse un ejemplo de este, que puede ser mediante señas, aunque también pudiera ser por mensajes de texto, donde no involucre la comunicación o el lenguaje entre personas directamente. Después vi las 6 partes de la oración, que es el sujeto, el verbo, el predicado, el artículo, el sustantivo y el adjetivo calificativo. La idea era distinguir cada uno de ellos y seleccionar cuál partecita de la oración era la que correspondía. El penúltimo tema fue hacer un resumen acerca de la lectura, la enseñanza de la lengua, el aprendizaje de la comunicación, por el libro de Carlos Lomas. Y el último tema también me gusta mucho, consistía en hacer un mapa conceptual acerca del tema hacia la tipología de los textos, que facilita y clasifica de manera sencilla los diferentes tipos de textos que hay en nuestra sociedad, que son, por ejemplo, los textos informativos, es decir, los periódicos, los textos de información científica, que son las revistas, los literarios, que son como los cuentos, también los textos humorísticos, que son como los chistes, los textos instructivos, como su nombre lo dice, sabemos que son de las recetas.